¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la amenaza de posibles aranceles del gobierno de Trump a México con otro notable invitado, Manuel Pérez Rocha, investigador del Instituto for Policy Studies, el IPS, directamente desde Washington. Manuel Pérez Rocha, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Gracias por tenerme en tu programa. Gracias por aceptar la invitación. Manuel, ¿cómo es tu lectura hasta el momento de lo que se viene esbozando de la relación México con el presidente electo Donald Trump en torno a aranceles, en torno a las amenazas del tema migratorio, el tema de drogas? ¿Cómo estás leyendo esa situación? Bueno, yo creo que Donald Trump empezó muy agresivo, sobre todo estando en campaña. Eso es algo que le ganó votos. Siempre tomar a México como un chivo expiatorio. Y yo creo que la situación se va a ir hasta cierto punto normalizando, ¿no? Porque claramente Donald Trump no tiene todas las riendas en su mano, sobre todo la conducción de la economía y de los beneficios que en realidad le trae México a Estados Unidos en muchos sentidos. Entonces esperemos que las cosas se vayan normalizando. Ya empezó, por supuesto, con su típica bravuconería, diciendo que le va a imponer a México, una vez dijo, pondré el 200 o el 500% de aranceles, me da lo mismo. Después ya le bajó a 25%. Esto es actualmente lo que dice, 25%, pero la presidenta de México, la recién inaugurada presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le contestó de una manera que todo el mundo dice que estelar, ¿no? Y le dijo que los principales afectados de esos aranceles serían justamente las grandes empresas norteamericanas, que son las que exportan desde México hacia Estados Unidos. Y las nombró General Motors, Ford y Stellantis, que es la que hace los Chrysler y otras, ¿no? Entonces yo creo que él sobre todo está tomando el tema de aranceles como en una medida transaccional, porque es lo que es él, ¿no? Es un negociador y lo que quiere es forzar a México, amenazar a México para que frene la migración, detenga la migración y acepte también los deportados tanto de México como de Centroamérica a territorio nacional. Pero yo creo que la presidenta Sheinbaum y el gobierno mexicano se han mostrado fuertemente muy claros en cuanto a que no se le tiene miedo a Trump. En realidad hay un sistema económico que ha funcionado para los grandes negocios, para las grandes empresas estadounidenses. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, y no es casualidad, y también México ha recibido inversiones récord durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y particularmente durante los últimos años de parte de empresas estadounidenses, ¿no? Entonces, esto es algo que Trump no puede venir a ¿cómo decir?, a derrumpir muy fuertemente, ¿no? Incluso su gran aliado, Musk, tiene pensado invertir fuertemente en México para su empresa Tesla, y yo no creo que Trump se vaya a atrever a ponerle aranceles a Musk, porque ahí sí el tamaño, son tamaños distintos de poder. Bueno, por supuesto, Trump tiene el poder político, pero el poder económico de Musk es enorme. Déjame interrumpirte allí un segundo porque de la misma manera que, como tú dices, la presidenta Sheinbaum le respondió brillantemente, según todos los analistas, con el tema de estas bravuconadas que ya nos conocemos tú y yo, que hemos estado en Washington durante el periodo anterior de gobierno, que dentro de los tantos efectos también está que podría afectar el consumo y aumentar los precios para el estadounidense promedio, es decir, que
el estadounidense promedio podría estar más insatisfecho por esto, pero te quería comentar que con el tema de que tú querías mencionar de la migración, me parece también interesante lo que sacó a relucir Claudia Sheinbaum cuando dice, ¿por qué no hablamos de lo que tiene que ver con detener este tráfico de drogas? ¿Dónde están las incautaciones? ¿Dónde están los enormes camiones que entran a Estados Unidos? ¿Dónde está la distribución adentro de Estados Unidos del tema de las drogas? A eso me refería, que también no de alguna forma, como tú decías, se asustó de las bravucanadas, sino más bien todo lo contrario. Sí, claro. Claudia Sheinbaum dijo en su respuesta a Trump que siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia del fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de la salud pública de su país, señor Trump. O sea que la demanda viene de este país, de Estados Unidos, y México además recibe y se lo dijo Claudia Sheinbaum, una cantidad de armas, casi alrededor del 70% del armamento en México proviene de Estados Unidos, que es con el cual operan obviamente los cárteles, ¿no? Todo esto se lo fue señalando Claudia Sheinbaum a Donald Trump, o sea, dónde están las raíces de los problemas, ¿no? Y en cuanto a la migración, bueno, aquí hay una clara noción de que va a afectar muchísimo también al consumidor y a los mercados de Estados Unidos que hayan deportaciones masivas, sobre todo de jornaleros agrícolas, por ejemplo, ¿no? Que son los que realmente aportan a la economía con la enorme explotación con la que trabajan, ¿no? Explotación laboral. Eso también se le ha dicho a Donald Trump, y yo creo que lo que estamos haciendo en mi instituto y muchas organizaciones más es pues levantarnos un poquito del piso, porque fue bastante un shock esta victoria de Donald Trump, levantarnos y empezar otra vez a tratar de emitir claridad sobre dónde están los problemas de este país, ¿no? Porque haz de cuenta que hubo un nubarrón que llevó a la victoria de Donald Trump, a esta segunda victoria, pero es muy claro que hay temas que tenemos que seguir trabajando, insistiendo, que los migrantes en este país aportan y no hay manera de sustituirlos, ¿no? Bueno, cuando tú dices el instituto, te refieres al instituto donde tú estás hablando del Institute for Policy Studies, el IPS, y eso me lleva a consultarte cuando dices hay que llevar claridad a esto. Hay que llevar claridad porque, te pregunto, ¿cómo están funcionando los medios hegemónicos de comunicación, ya sea dentro de Estados Unidos y sobre todo en el tema de la campaña e incluso a nivel internacional, para que Trump siga tratando de vender estas frases, estas bravucanorías o bravucanadas de que puede decir lo que le sale y se repite y se repite y se repite hasta que de alguna forma le sigue vendiendo a los estadounidenses que, como alguna de esas frases de que los inmigrantes envenenan la sangre de Estados Unidos. ¿Cómo han jugado esos medios para, llamar así, entre comillas, pudrir el ambiente respecto a la migración de los mexicanos y de la migración en general? Bueno, hay fuertes contrastes, ¿no? Una cosa es Fox News, del cual se ha valido siempre Donald Trump, la cadena Fox News, cuyo dueño es Rupert Murdoch, que es una cadena de noticias que se dedica a deseducar a la población, a emitir mentiras, a emitir teorías de conspiración, etcétera, ¿no? Realmente es el apoyo de la derecha, ¿no? De la ultraderecha aquí en Estados Unidos. Y las otras cadenas que son más céntricas, digamos, MSNBC, CNN, pues han sido siempre más críticas de las mentiras de Donald Trump y de su xenofobia. Entonces, sí hay un contraste entre los medios de comunicación
y por supuesto están los medios de comunicación más progresistas, como The Nation, Democracy Now, etcétera. Hay toda una gráfica por ahí en internet de donde se sitúan ideológicamente los distintos medios de comunicación. Pero yo creo que para mí una de las cosas más preocupantes es que Trump haya vuelto a ganar el voto de muchos sectores trabajadores, sobre todo sectores trabajadores en lo que se llama el Rust Belt, Rust porque quiere decir oxidado, es decir, toda la zona del país donde se perdieron trabajos porque se fueron las grandes fábricas a producir a México y explotar la fuerza de trabajo mexicana, que es mucho más barata, obviamente. Esto bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Trump hace, ¿cuánto fue? 8 años, pues prometió que iba a regresar esos trabajos, esas fábricas. Fue una de sus principales promesas de campaña. Y lo que, por ejemplo, Liz Schuller, que es la presidenta de la AFL-CIO, que es la principal central sindical de Estados Unidos, dijo que nunca hizo nada. En realidad fue pura palabrería, el decir que iba a traer las fábricas, nunca hizo nada, realmente no regresaron los trabajos y sin embargo volvió a ganar esta vez con la misma promesa de que iba a poner los aranceles y hacer que regresen las empresas. Como que no se aprendió la lección de su primera administración, ¿no? Todos los trabajos perdidos, bueno, vamos a ver qué logra hacer, pero yo creo que siempre ha sido una de sus grandes trucos el engañar a la clase trabajadora y hacer pasar a los demócratas como si fueran como elitistas, como si él no fuera un billonario y no estuviera aliado con el hombre más rico del mundo, que es Elon Musk. Manuel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Manuel Pérez Rocha, directamente desde Washington. Manuel, investigador para el Institute for Policy Studies, el IPS, con sede también en Washington. Estamos hablando sobre México y las primeras declaraciones del presidente electo Donald Trump respecto a aranceles, migración, drogas. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Manuel Pérez Rocha directamente desde Washington. Manuel, investigador del Institute for Policy Studies, el IPS, también con sede en Washington. Estamos hablando de las relaciones entre México y Estados Unidos luego de las declaraciones del presidente electo Donald Trump respecto a aranceles entre ambos países, el tema de las drogas, el tema de la migración. Manuel, ¿y se te ocurre o puedes sospechar que podría intentar Trump, una vez que llegue nuevamente a la Casa Blanca, de hacer alguna modificación en el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá? Ya hizo en su primer periodo de gobierno. Bueno, va a haber, esto es muy importante para el futuro de la relación y creo que es más importante que las declaraciones que haga y sus ocurrencias, ¿no? Porque incluso hablando de ocurrencias, que no sé si fue ayer o antier, bueno, recientemente dijo Donald Trump que México y Canadá se deberían de anexar a Estados Unidos. Deberían ser estados de 2 nuevos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, dado que reciben enormes subsidios de parte de Estados Unidos. Dio unas cifras que son totalmente fantasiosas. No recibimos ningunos subsidios. O sea, entonces,
realmente dice cualquier ocurrencia. Pero más allá de las ocurrencias de Trump, a las cuales creo que hay que hacerles caso, porque yo creo que un poco de la función de Trump es venir realmente hay un libro que se llama La ingobernabilidad, Ingovernability, un libro que acaba de salir, en el que se explica claramente cómo la función de Trump es venir a destruir el gobierno y destruir la gobernabilidad desde el Estado, ¿no? Y que esa es una cosa calculada, más allá de sus ocurrencias. Pero bueno, en el tema relacional, en el tema de la relación entre México y Estados Unidos y Canadá, lo más importante es que en el 2026 va a haber una revisión del TEMEC, del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que es el tratado que sustituye al Telecan. Sustituye muy entre comillas porque es prácticamente 90% del TEMEC, sigue teniendo las mismas reglas y cláusulas del Telecan, ¿no? Bueno, entonces en 2026 va a haber una, no renegociación, pero sí revisión del TEMEC y todos los sectores empresariales y productivos ya se están preparando para ello, ¿no? Más allá de estar especulando y reaccionando a las declaraciones de Trump, está claro pues, que hay mecanismos institucionales entre los tres países que van a seguir operando, ¿no? ¿Qué querrá hacer Trump en la renegociación del TEMEC? Pues vamos a ver. También es un poco impredecible. En la negociación del TEMEC, la primera negociación del TEMEC, se lograron pues, algunas cosas importantes. Por ejemplo, elevar algunos estándares laborales en México, lo que ha servido a que se creen sindicatos independientes. Por ejemplo, el sindicato que trabaja para el sindicato de General Motors se independizó y otros, ¿no? Esto ha sido positivo, pero por supuesto no fue el logro de Donald Trump, fue el logro de las centrales sindicales aquí de Estados Unidos y de Canadá que trabajaron con sus contrapartes en México. Entonces ahora que van a venir las negociaciones, la revisión del TEMEC, estamos trabajando también desde institutos y sectores progresistas, desde sindicatos, desde organizaciones campesinas, por una agenda más progresista y que siga siendo, desmantelando el eje totalmente neoliberal que tienen los tratados de libre comercio. Claudia Sheinbaum, desde que estudiaba en Berkeley, en California, en 1991, hay una foto que se ha hecho un poco famosa en México, bueno, se ha reproducido. Ella era muy joven y estudiaba una maestría, me parece, en Berkeley, o doctorado quizás, ella es doctora. Y cuando fue Carlos Salinas de Gortari a una negociación del Telecan allá por 91, Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de México, que fue el que impulsó el Telecan por parte de México, Claudia Sheinbaum acudió a una manifestación teniendo un cartel en sus manos que decía comercio justo y democracia. Comercio justo y democracia. Entonces lo que estamos trabajando y queremos trabajar con el gobierno de México es justamente impulsar un comercio más justo, del cual se beneficien más sectores productivos, no solamente los grandes exportadores, no solamente las grandes transnacionales, sino también los sectores productivos, las pequeñas y medianas empresas, que se creen cadenas de producción en las cuales las pequeñas empresas están incluidas. También que se proteja el campo mexicano de los organismos genéticamente modificados, etcétera. Hay muchas propuestas de cómo mejorar la relación entre los tres países, pero que beneficie a las poblaciones, a los pueblos, a las comunidades y no solamente a los grandes negocios. Ahora también, Manuel, también adivinando el futuro, siendo adivino. Acá estamos hablando de que el presidente electo Donald Trump adelantó que sería su
secretario de Relaciones Exteriores, es decir, lo que sería el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, nada menos que Marco Rubio, nada menos por los antecedentes de derecha, de extrema derecha de este señor, un cubano de Miami, con todo lo que representa la agenda política de los cubanos de Miami cuando llegan a Washington, es decir, que todo lo que vuela a izquierda, progresismo, soberanía, independencia, todo eso son malas palabras, y este señor ha hecho, históricamente se le denuncia que ha hecho lo posible y lo imposible por derrocar a Venezuela, enloda a Nicaragua, a Cuba, a todo aquel líder progresista de América Latina, es por lo menos su supuesto enemigo. Enlodó al presidente anterior de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué puede, también ahora como adivino, qué puedes tú pensar que puede ser el efecto Marco Rubio en la política con México? Pues es una buena pregunta. Yo creo que va a tener que ver sobre todo pues, con el tema migratorio, ¿no? El tratar de apuntalar a Trump en sus intenciones de deportar trabajadores mexicanos y también centroamericanos, sobre todo centroamericanos, porque el aumento de la migración hacia Estados Unidos en los últimos años ha sido sobre todo de Centroamérica. Yo creo que Marco Rubio, pues, déjame empezar por otro lado. Yo creo que es importantísimo que México empiece a ayudar a consolidar una solidaridad latinoamericana. Si vemos un mapa de Latinoamérica, vemos que la mayoría del continente aún, o quizás más que nunca, está gobernada por gobiernos de centro o centroizquierda o izquierda, ¿sí? Hay una minoría que son Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, Boluarte, etcétera, pero hay que ver cómo contener a esos gobiernos de derecha o ultraderecha en América Latina, y sobre todo ver muy claramente cómo el gobierno de Trump y a través del secretario Rubio van a tratar de apuntalar a estos gobiernos de derecha. Pero entonces sí, se va a dar y tú vas a toda la cuestión geopolítica con China, por supuesto, ¿no? Y que para México es sumamente grave. Yo creo que Estados Unidos carece de mucha, por supuesto, de autoridad moral, pero también carece de una fuerza real para detener a China en Sudamérica, sobre todo, ¿no? Pero en el caso de México es muy, muy grave, y estamos viendo que esa es parte del conflicto, que incluso Canadá está advirtiendo a México que lo podrían sacar del TEMEC si México sigue permitiendo que entren, si México permitiera, que entren automóviles y partes de automóviles chinas a México a ser ensamblados en México y que podrían ir al mercado de Estados Unidos. Entonces el factor de China es muy importante porque muchos gobiernos latinoamericanos pues están abriéndose a las importaciones y a las inversiones de China. Recientemente en la cumbre de la PEP en Perú, de la Asociación del Pacífico, se inauguró en Lima, cerca de Lima, en una localidad cerca de Lima, el puerto más grande de Sudamérica. Y es un puerto diseñado, construido y con inversiones de China. Entonces ese va a ser, yo creo que la cosa más, el tema más importante durante los próximos 4 años, cómo va a reaccionar Estados Unidos hacia el tema de China. En cuanto a Cuba, pues yo me temo mucho que sí va a ser de parte de Marco Rubio una política muy agresiva. Va a seguir, por supuesto, el bloqueo económico, y yo creo que a un país que seguramente le va a brindar toda la solidaridad posible a Cuba va a ser México. En ese sentido, ves que hay un interés que ya había manifestado Andrés Manuel López Obrador sobre la importancia que le da la integración, y ahora entonces con la presidenta Sheinbaum
ha manifestado que sí, el tema de la integración latinoamericana está muy alta en su lista de prioridades. Sí, está muy alta y yo creo que es un momento urgente reforzar la CELAC, la Comunidad Económica de Latinoamérica y el Caribe, y otras instituciones hemisféricas. Yo creo que también es importante, bueno, hay otros temas que yo creo que es importante que abordemos, ¿no? Como el tema de que yo en el que me especializo un poco, que es el tema de las demandas de inversionistas a estados. Aquí en Washington, D.C., es donde el Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones, es donde los gobiernos son juzgados porque cuando afectan los intereses y las ganancias esperadas de empresas extranjeras. Insisto que en la CELAC se debería traer este tema para eliminar este sistema bajo los tratados bilaterales de inversión y tratados de libre comercio, y que los países de América Latina dejen de ser demandados, porque somos la región más demandada del mundo por inversionistas extranjeros, y sobre todo de Estados Unidos, en primer lugar, y en segundo lugar de Europa. Y este es un tema que a veces se pasa por desapercibido, no se está tocando, por ejemplo, en la relación, ahorita en los debates entre México y Estados Unidos, a pesar de que México está inundado de demandas. Es el país más demandado en 2023 y 2024. Y en segundo lugar es Honduras, que tampoco es casualidad, ya que el gobierno de Xiomara Castro ha venido a tratar de desmantelar proyectos mafiosos que se crearon con el gobierno pasado, ¿no? Creamos en el IPS, hicimos un estudio, lo pueden buscar en Google, que se llama Inversiones Mafiosas, en el cual hacemos una profunda investigación de cómo muchas de las demandas en contra de Honduras por parte de empresas estadounidenses, noruegas y de otros países se deben a el intento del gobierno de Xiomara Castro de cancelar concesiones bajo el régimen narcodictatorial del gobierno pasado, ¿no? Entonces, para redondar un poco, yo creo que es muy importante ver cómo, más allá de la política, es cómo estamos sujetos en América Latina a un régimen de protección de inversiones, que protección es un eufemismo, en realidad es facilitar a que los inversionistas nos chantajeen, nos pongan mordazas cuando los gobiernos intentan ejercer políticas públicas responsables con el medio ambiente, con las comunidades, y es un tema que creo que se tiene que seguir levantando, y espero que el gobierno de Claudia Sheinbaum lo tome muy en serio, porque es una cosa importantísima en la revisión del TEMEC, por ejemplo. Cuando se creó el TEMEC, absurdamente, Canadá y Estados Unidos eliminaron ese sistema de protección de inversiones que se llama ISDS en inglés, Investor State Dispute Settlement, que es la posibilidad de los inversionistas de llevar a demandar a los gobiernos, aquí al CIADI del Banco Mundial. Entre Estados Unidos y Canadá lo eliminaron, pero se quedó en un anexo entre México y Estados Unidos. Entonces eso nada más habla de cómo es neocolonial este sistema, ¿no? Entre países ricos lo están eliminando entre ellos porque pues obviamente les afecta, pero se está imponiendo a los países del llamado sur global. Manuel Pérez Rocha, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge.